pero la pandemia sirvió como para darle ese empujón de alegrar a la gente en momentos tensos y momentos complicados, y empezó este trueque. Marco, no seas así, 8 años que vas a quedarte en supletorio, no hagas gastar la plata, tú tráete en vano. Y así empezó. Usted es de aquí de Cuenca, qué costumbre. ¿Sí? Caramba, oiga, primera vez que le escucho, qué buenas sus imitaciones. Nada que ver con el... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Nos atrasamos un poquito, pero obviamente lo bueno siempre se hace esperar. Intentamos conseguir desde hace 2 semanas a justamente el invitado de hoy en esta noche. Y bueno, esperamos que como siempre les haya gustado el contenido que estamos creando a través de La Nota. No se olviden seguirnos en todas las redes sociales. Y ya saben que el contenido que creamos es justamente para elevar el nivel del indoor que se tiene acá en Cuenca. Pero ahora no solo vamos a hablar de indoor, sino nos vamos a expandir un poquito más. Así que vamos a saludar también con el Marquito Montero. Amigos y amigas, como siempre, el abrazo eterno a toda la gente que siempre está conectada a cada uno de los episodios. Como decía Negrito, hoy como invitado bastante especial, abriendo un poquito más el abanico, y obviamente ha estado en el Mundialito de los Pobres y también vamos a tocar ese tema. Así es, bueno, ya, sin más, ustedes ya lo vieron también en pantalla, estamos con el hombre voz, Santiago Illescas, su nombre de pila. Y bueno, primero agradecerle, Santi, por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros para que la gente pues conozca un poquito más y conversar de todo un poco. Negrita, Marquito, muchas gracias a la audiencia, muy amable por la invitación y sobre todo por tomarlo en cuenta. El invitado especial suena tan lindo, suena tan hermoso. Vamos a hacer que sea especial esta entrevista. Lo es porque, a ver, hemos venido con gente solamente dedicada al indoor, conversamos con Negrito y como que tenía que haber una brecha para avanzar un poquito más y abrir el abanico, y creo que ustedes va a ser esa guía para poder abrirlo más. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de deporte, de indoor. Exactamente, justamente por eso le invitamos a Santi. No, mentira, bueno, dejamos el mundialito, lo dejamos un poquito después. Primero, bueno, felicitarle, ya todos saben que el hombre voz al fin tiene pues su propia, no marca, sino producto, ya está con su radio online. De paso, pues invitarles a toda la gente a que le siga, aunque sabemos que obviamente la acogida es enorme, pero cuente, ¿cómo le ha ido? No, se está yendo muy bien cuando uno tiene el proyecto o cuando uno dice, quiero hacer esto, y ese sueño viene forjándose desde hace un tiempo atrás, pues ya se consolida, y cuando se ejecuta, pues es un reto bien grande, es difícil porque, a ver, esta radio que yo proyecté o la que tengo ahora en el aire, es una radio que yo dije, a ver, voy a concentrarme en hacer el show del hombre voz, y el resto de horas pues simplemente van a sonar música programada, no por el egoísmo de que no quiera compartir con alguien más, sino más bien veamos qué pasa luego. Tengo la cabina en mi propia casa, en una oficina muy pequeña, pero tengo esta frase desde el mes de diciembre: pequeñas personas haciendo grandes cosas en espacios pequeños. Entonces está creciendo la audiencia de VozLine, así se llama, así nos encuentra en las aplicaciones para Android, para iOS también, es decir, un iPhone, un Samsung, un Android, un celular de ellos, la aplicación de lo que es para Radio Box, TuneIn, Simple Radio, también nos encuentra como VozLine. Esperamos que se consolide mucho para poder decirle a la Alexa, sintoniza VozLine, pero bueno, manualmente sí se queda. Sí se queda. Entonces, es un reto que en una primera semana comenzó a dar sus frutos, porque los auspiciantes, ¿no? Ustedes saben que de ello vivimos. Claro. Entonces se sumaron algunas marcas, tenemos marcas principales que arrancaron con este proyecto, creyeron mucho en lo que hago, le pongo toda la entrega y el cariño de 26 años que llevo haciendo esto, pues en el medio de comunicación, y bueno, después de un tiempo, nuevamente pues por ahí salió la oportunidad. Me dice, oiga, me gusta su proyecto, me gusta cómo lo hace,
impulsarse, regáleme una horita de Mamita Michi en mi medio. Me invitó pues mi compañero Ronnie Candela, y ahora también formamos parte de este medio de La Chismosa. Entonces nos está yendo bien. El año 2025 sonríe de la mejor manera. Yo siempre diré, y soy fiel testigo también, de que la gente que tiene buen corazón y hace las cosas que le gusta sin, no sé, sin ánimo de fama o tales cosas, le va bien. Le va bien, y justamente una vez Dios le sorprende y las cosas comienzan a salir bien, La buena vibra, por eso estamos aquí. Sí, la humildad sobre todo, de alguna manera. Creo que empezar en la radio es medio complicado para todos, pero ya 25 años consolidando, dar ese paso, arriesgarse a tener lo suyo, es difícil, es fácil, ¿qué tan complicado lo es? A ver, en la adquisición de equipos es un poquito complicado, pero cuando se hace de golpe. Los he ido adquiriendo de a poquito. Ya antes del mes de diciembre del año pasado, pude completar lo que faltaba. Y este proyecto a través de las redes empezó a impulsarse mucho más, porque antes de pandemia yo ya probé lo que eran las transmisiones en vivo a través del Facebook, pero la pandemia sirvió como para darle ese empujón de alegrar a la gente en momentos tensos y momentos complicados, y empezó este trueque, porque acuérdense ustedes que cuando estuvimos en el encierro de la cuarentena, muchos negocios quebraron, otros negocios resurgieron, entre ellos los de comida, querían mostrar su producto y me decían, vea, yo no tengo más que producto para ofrecerle. Pollito. Perfecto, yo tenía pollito, tamales, chumales, tenía cakes, tenía arroz, incluso un restaurante grande llegó a hacer la publicidad para el mes de la madre, que todavía teníamos este encierro de cuarentena. Entonces yo decidí terminar cuando toda la gente empezó a salir, a retomar, como que los sábados, no sé si pase solo aquí en la ciudad de Cuenca, pero los sábados es como que más comercial, entonces las personas ya no se quedan viendo el TikTok, en ese tiempo el Facebook, y alguien alguna vez me dijo, oiga, no sea malo, vuelva con ese programa, me gustaba mucho, le vamos a auspiciar. Perfecto, lo empezamos a hacer y nació un programa llamado 40 y pico, porque en ese entonces yo tenía 38 años, 39 años, iba a cumplir 40, y pues se enfrascaba en tener estos recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de los 90s, de los 80s, y se empezó a sumar gente. Ahora, lo bonito de ello es que empezaron a sumarse personas entre los 20, como usted tiene 21, entre los 20, 25, 30 años. Me pareció genial, y ahora el TikTok me da la razón, porque en el TikTok hay jóvenes, hay adolescentes haciendo reels con las canciones de Chayanne, Este ritmo se baila así, del 89, con Proyecto 1, Another Night, con canciones que sonaron en los 90s, y me encanta muchísimo, me encanta mucho a través de la comedia hablar de la historia de Cuenca, a través de la historia popular mismo, y se enfrasca con la parte que les gusta a ustedes mucho, con la parte futbolística, el indoor, pero el de barrio, el de calle, ese lo pude yo vivir. Es que es una comunidad, perdón Marquito, o sea, bien, no sé si cerrada, porque creo que nos conoces hablando del indoor, claro, hablando de esa época, porque incluso cuando yo veía los en vivo, ¿no?, en la pandemia, la gente que comentaba, había mucha gente del indoor. Y eso me llamaba la atención, digo, o sea, no es la única conexión la cancha de cemento, sino va más allá. Claro que sí, yo creo que está implícito en la cultura popular mismo de cada barrio, y toda la historia hasta la evolución de hoy en día, ¿no? Y está bien, yo creo que quedarse en una sola cosa no es lo más sano, pero sí tener este canal, esta conducción, este enlace entre tocar las cosas que se vivieron con las contemporáneas y recordarle a las generaciones actuales de dónde viene todo, ¿no? Y eso que yo también sea una parte, hay cosas de mucha más historia, muy valiosas de nuestra querida ciudad. Justamente recuerdo yo lo de la pandemia. Y me permito, Negrita, justamente con mi familia en ese tiempo de pandemia empezamos a vender empanadas.
y una de las personas que nos apoyó, capaz si él no se acuerda, yo me fui a dejar incluso las empanadas en la casa de él. Vengo con mascarilla. Sí, justamente era Santiago que nos apoyó. ¿Cuáles eran las suyas? Eran unas empanaditas, teníamos $1, era Kimsa Food era ese tiempo. Sí, teníamos con mi familia. Que andaba buscando unas que me entregaron y no las volví a encontrar. Esas eran. ¿Todavía las tiene? A ver, está en pausa, pero ojalá algún momento se muy pueda. buenas. Sí, Es que aparte yo me comía en vivo. Sí, iba ¿Qué más de uno con hambre y en la pandemia? Sí, la gente de los locales, todo dice, sí, me acuerdo clarito. Con mis hermanos éramos felices viendo cómo estaba comiendo nuestro producto, ¿no? Y no solamente creo que somos los únicos, sino que a mucha gente se le de esa anécdota les cuento que empecé a tener ya bastante. Una vez llegaron como 50 sándwiches de pernil. En mi casa somos 4 personas. ¿Y cómo se y entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Empecé con el mismo sistema del trueque, con los vecinos, con mis cuñados, con mis hermanos, hacíamos un intercambio, me daban otras cosas. Mi hermano también estaba en la venta empezó a vender pasteles, tortas. Entonces vino ese intercambio, ¿no? Un vecino también hacía lo suyo, hacía sus bizcochos y todo. Entonces vino ese intercambio de, a ver, me das, toma, ten. Me encantaba esa forma. Y luego, pues, igual los precios que yo mantengo en mi radio online es casi como un trueque, porque es un buen servicio a un precio excelente para la comunidad. Los inicios, Santiago, o sea, ¿en qué radio le ve o cómo fue que inició el tema de las imitaciones, el tema de los medios de comunicación? El inicio más grande es el de la casa. Es el haber compartido con mi hermano una conexión de 10 años de diferencia. Mi hermano cursaba los últimos años del Colegio Benigno Malo y él me cuidaba cuando estaba en tercer curso. Entonces el básico se estudiaba en la tarde, entonces él me cuidaba en la mañana antes de entrar al jardín. Entonces la mejor distracción que teníamos era una sola televisión, eso sí que había en la casa, y no se un solo televisor de perilla blanco y negro, en donde veíamos El Pájaro Loco, La Abeja Maya, veíamos El Meteoro y el Max 5, veíamos Plaza Sésamo, que hoy en día no hay cómo hablar de algunos personajes de Plaza Sésamo. No hay cómo cambiar. Pero toda esa fusión dio lugar a mi padre como radiotécnico. En cambio estaba por el otro lado indirectamente inculcando en mí el gusto por la música, porque me encanta mucho la música. Trabajé como DJ en mis inicios de adolescencia. Entonces mi hermano mayor siempre iba pues como que ahí con la varita, ¿no? O sea, con el palo, medio que uno vaya bien por el buen camino. Claro. Entonces nace esto de las imitaciones prácticamente desde pequeño, en la escuela, haciendo sonidos de animales, ni siquiera de las personas, sonidos de animales, y los amigos se reían, haciendo o imitándole a algún profesor la risa, imitándole a algún profesor su forma de hablar, su forma de expresarse. Pero ya concretamente llega en la época de la adolescencia, cuando uno va a hacer la confirmación, se dice la profesora, tienen que ir a misa, ese es el deber. Yo no iba en la mañana, que iban mis papás, porque en la mañana yo los días anteriores, o sea, viernes y sábado, trabajaba con el DJ, con el disco móvil. Entonces, con su hermano. Con mis hermanos, con mis 2 hermanos. Entonces, el compromiso que decía mamá, ya ok, no te vas en la mañana, pero te vas en la noche. Y como vivíamos cerca de la Catedral de Cuenca, pues yo empecé a irme a la misa de 8 de la noche. Que me llamaban la atención 2 cosas. Primero, el desfile de modas que se daba en la iglesia. Todos los pelucones de Cuenca ahí iban a la iglesia. Y la otra, la voz retumbante de Monseñor Luna Tobar, que ya le había visto anterior con todas las cruzadas que se dieron con el desastre de la Josefina y toda esta forma que tenía él de expresarse y de alentar al pueblo. Entonces empezó a gustarme la voz de él, cómo tomaba el eco en la catedral y todo eso, y yo empezaba a repetir.
pero yo no repetía nada de lo que hoy en día tengo, por ejemplo, elaborado, que se genere comedia. Yo repetía el mismo sermón que él tenía. Ese sermón yo repetía una y otra vez, y así con esta voz los compañeros se festejaban. Los compañeros decían cada vez que teníamos algo libre: y ahí Yescas, que fue un monseñor, dale, hazle. Entonces yo mandaba la misa en clase. Más o menos. Hasta que un día empecé a decir: Marco, no seas así, 8 años que vas a quedarte en supletorio, no hagas gastar la plata, tú tráete en vano. Y así empezó a surgir que yo hablaba esto, y así como están ustedes viéndome, me veían mis amigos del colegio. Entonces ya empezaban a invitarme, ¿no? Los repetidores pegaban sus traguitos. No está bien tomar, jóvenes, pero lo hacían. Entonces decía: no, llámale, tráele a Yescas, ya has de seguir al monseñor. Entonces ya estaba por ahí el monseñor, ya estaba por ahí algún profesor, ya empezaba por ahí también en ese entonces de alcalde el Corcho. Entonces ya empezaba yo a hacer este tipo de cosas y le empezó a gustar a la gente. Cuando se presentó la oportunidad ya al público, es cuando en el año 98, en enero del 99, el Colegio Benigno Malo, donde yo estudiaba, participa en las inocentadas, en las mascaradas. Bueno, no eran las mascaradas, en aquel entonces eran el concurso de comparsas, nada más. Y yo crecí con esto de que las comparsas eran sátira, humor, jocosidad. Entonces iban por curso, invitando que salgan de payasitos y que si alguien sabe hacer algo, que acolite. Entonces yo recuerdo que digo: yo sé hacer como Monseñor Luna. Ok, dice, consíguete la ropa y nos vemos mañana para hacer el desfile. Ya había participado con el Benigno Malo en otras ediciones de las mascaradas, pero solo como que haciendo gente. Había participado más joven o más adolescente con el barrio Elvado, de donde soy, y entonces para mí dije: chévere ir a la joda y toda la cosa, ¿no? Ahora entonces ir a buscar un traje de cura, de sacerdote. No habían muchas casas como las de hoy en día. Habían pocas casas, pero bueno, ok. Y con la ayuda de mis hermanos, medio tratando de tunearme tipo monseñor, me pusieron por poco, creo que hasta engrudo en la cabeza, pero ahí estábamos, ¿no? Y mi hermano mayor, él me dio haciendo el guión con el que yo tenía que pararme ante el público. Eran 2 escenarios de actuación, uno en San Blas, uno en San Francisco. Ese tiempo era en la Bolívar. Claro, ¿no? En la Bolívar. Y en San Blas yo era así, pero aproveché porque el monseñor creo que ya tenía Parkinson. Yo así con la Biblia, que hicimos una Biblia, era leyéndonos y veo que la gente se ríe, pero se ríe a carcajadas sueltas, así bien chévere. Y claro, en aquel entonces, es que está bonito para los nervios. Y así, trae. Íbamos fregando toda la Bolívar hasta que llegó el segundo escenario. El segundo escenario, ver San Francisco repleto por primera vez. Y yo así, y ahora más así con nervios y nada, y dale. Y ahí me lancé. La gente se rió mucho, me encantó, y digamos que por ahí nació la cosa. Porque en ese mismo año, pero a finales, mi hermano trabajaba en La Voz del Tomebamba, al mismo tiempo que trabajaba, terminaba o hacía su tesis como comunicador. Entonces, con Jaime López Novillo, que hasta el día de hoy hace un programa que se llama Descubriendo Cuenca, me invitan para hacer la voz de Monseñor. Ya había hecho en algunas reuniones del Monseñor. Entonces me colocaban debajo de la mesa, ¿no? Para que el invitado no sepa que realmente está hablando Monseñor Luna. Y así pasó parte del año 99, que fue en diciembre, parte del 2000, pero no pude continuar haciéndolo muy seguido porque tuvimos un año complicado. Era mi último año en el colegio, era presidente del colegio, tenía algunas responsabilidades, aparte trabajaba las noches, los domingos tarde eran los únicos momentos que yo tenía para descansar y hacer mis deberes. Pero lo más complicado es que llegaron los paros, esos que nos fuimos meses sin estudiar. Entonces cuando regresamos de golpe como que se acumuló todo. Sí, y
Pero fue el inicio, porque me habían escuchado de otros medios y empezaron las llamadas, queremos que ponga su voz en la introducción de una publicidad, queremos que ponga, ellos decían la patita, queremos que ponga la patita y ya chévere. Algunos pagaban, algunos decían gracias, vamos a ver cómo sale, total, ya pusieron al aire. Estamos hablando de 17 años. Yo tenía 17 años y todavía no tenía 17. A ver, en ese año terminé con ese proyecto de Descubriendo Cuenca. Ya cuando me gradué del colegio, ya de 18 años, entre la transición de 18 a 19, me empezaron a llamar para hacer este tipo de publicidades. Y bueno, algunos pagaban, algunos daban la mano, algunos decían, vamos, te invito a comer, ya chévere. Hoy en día sé pues, que ellos cobraban, de ahí sacaban pan y seco. Pero bueno, todo eso fue una experiencia, hasta que empezaron a irme llamando de a poquito de diferentes medios de comunicación. Pasé por algunos. ¿El primero cuál fue? A ver, quedémonos con Tomebamba, ¿ya? Luego de eso, era de la jorga de mi otro hermano, Luis Mario Gavilanes. Entonces Luis Mario le dice él estaba de moda, claro, Luis Mario, él era el gallo bello. Claro, él era el top de la clase popular, ya, y un poquito más allá. Entonces le dice a mi hermano, vente acá, dice, vente a la radio, dice, vos eres pilas. Y mi otro hermano le dice, oye, llévale a mi ñaño, dice, el man ya hizo radio, el man hace voces y esto que por acá. Entonces Luis Mario había salido de 961 y estaba en la Mega, cuando la primera Mega funcionaba en la Remigio Crespo. Hoy en día funciona nuevamente ahí, pero antes estuvo por San Roque. Entonces me invita, me lleva, dice, así directo, abrió el micrófono y dice, ya listo, dele, que lo que sepa hacer vamos a ir haciendo. Y él iba modelando, él iba hablando, ¿no? Y ¿qué sabe hacer? Y estábamos en la alcaldía del Corcho, Luis Mario, qué gusto estar aquí. Ah, caramba, y el hombre se reía y la risa de él era... Y ya, entonces eso era una joda completa. Era el Corcho, vinieron las elecciones, estaba Lucio Gutiérrez para candidato a la presidencia, entonces le hacía yo a Lucio, y adelante también al Álvaro, al papá del presidente actual, porque venían las elecciones. Y luego ya vino Marcelo Cabrera, y bueno, se fue Luis Mario de la Mega, nos habían escuchado en 961, fuimos para allá, teníamos un equipo de producción, nuevamente volvimos a la Mega, luego nos escucharon en Génesis, nos fuimos hasta Azogues, regresamos con ese proyecto para La Roja, de La Roja nuevamente a 961 estuvimos por la 100, nos abrimos paso también en Canela, volvimos a 961, hace poco estuvimos por Canela y ya pues ahora estamos con nuestro propio medio, pero hemos regresado también nuevamente a la FM. Me dice el mono, qué bestia, venga a la chismosa. Oye, usted está, venga acá, dice, aproveche. Entonces, sí. Ahí se forjó también una amistad, ¿no? Con muchas personas. Una de ellas, el Ronnie, el mono. Entonces, él me invitó ahora recién y pues estamos formando parte de este proyecto. Y ya algo que quería la gente desde hace mucho tiempo. Claro que sí. A ver, ahí sí pudiera decir yo que el mono me invitó desde el principio, pero yo tenía, bueno, el que no arriesga no tiene nada en esta vida, dice mamá. Teníamos nosotros con mi esposa la compra fresquita de la casa y en plena pandemia. Y pues todavía la estamos pagando, de hecho está largo para seguirla pagando, pero uno le cogen los nervios y el miedo, ¿no? Y uno dice, ok, él se lanza al ruedo, tiene sus clientes, pero igual yo me lanzo al ruedo nuevamente, vamos a la parte de los clientes, la parte comercial, porque en 961 yo ganaba un sueldo en la última etapa que yo estuve. Bueno, tenía ese miedo, pero cuando uno ya rompe después los miedos, empiezan a abrirse nuevos caminos. A veces uno como que se queda estancado y dice, no, es que aquí está lo seguro y mejor no me abro horizontes por ningún lado. Pero hay un momento en el que uno dice, bueno, sí, porque si no lo intento después, mañana me voy a arrepentir de no haberlo hecho. En La Roja hubo este proyecto, me acuerdo,
de los Rojosaurios, si no estoy mal. Claro, ese proyecto era a ver. Era como medio ahí los 80s, pero... Exactamente, en el estilo popular. Sí, y era lo contrario. Era lo contrario. Sí. Súper bueno también. Era ya en la última parte, en la última etapa en la que yo estaba por allá. Y no, súper chévere. O sea, todo siempre nos ha salido bien, siempre nos ha ido bien. Siempre pendientes del nuevo alcalde, del nuevo presidente, tratando de conseguir sus voces. Hoy en día, a pesar de que exista la inteligencia artificial en la que se puede generar la voz, no hay ningún problema, pero la inteligencia artificial jamás le va a dar ese toque característico, el alma. Justamente aquí tengo el ejemplo del Homero Simpson, y esto conversaba con mi hija, que le gusta la pasión de lo que yo hago ya, y ella combina dos cosas. Mi esposa, más de ser licenciada en educación, ella es cantante, y mi hija fusiona las dos cosas, el canto y la comedia. Entonces me alegra mucho porque tiene dos dones que van aparte de su estudio, ¿no? Obviamente. Entonces ella me hacía escuchar la canción de Janet, ¿por qué te vas? Pero cantada por Homero. Sí, y es, oye, mi ventana alumbra el sol. Entonces yo le decía a Negrita también, a mi guagua, le digo, sí, pero ¿sabes qué falta? Digo, le falta el y ponerle la esencia y que alguna cosa extra que dice Homero. Dice, sí, porque la canción es plana. Digo, entonces, eso no va a reemplazar jamás, nunca, ningún tipo de tecnología. Eso ya le da mucha experiencia. O sea, la experiencia la ha ido adaptando, porque muchos piensan que solo se para en un escenario y dice chistes. No. Sino atrás hay un guión, hay momentos en los cuales tienen que hacer reír, hay tiempos que se tienen que respetar, porque si no se ríen, no que se en un minuto, es complicado también al público. Entonces todos esos tiempos se va aprendiendo con la experiencia. Con la experiencia y con la escuela que nunca tuvimos. Me hubiese gustado mucho que acá en el Ecuador se pueda generar una escuela de actuación, una escuela de doblaje. Sí hay en Quito, pero muy poquito. No así como en México, por ejemplo, pero esperemos que con el tiempo sí se pueda acceder por lo menos a un cursito de estos. Eso es lo que yo quiero. Lo que me encanta, lo que sí va es a la par del arte. Yo estudié justamente la licenciatura en artes visuales y tomaba yo, junto a artes visuales estaban artes escénicas, artes musicales. Yo tomaba cursos de performance, de actuación, de modulación de voz, y el consejo que me dio mi hermano desde el primer día en el que yo fui a la radio, él me dijo que siempre tiene que existir algún tipo de mensaje en medio de ese chiste. Y desde ese primer día, desde hace 26 años, que van a ser ya ahora en diciembre, hay algún mensaje, aunque sea oculto, pero hay algún mensaje que lleva esta comedia. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Y va a estar siempre ahí. Aparte del mensaje, justo Marquito decía, no es pararse y decir chistes. Aparte de mucha gente del medio de comunicación que pasa en las radios, pero el hacer reír, pienso que ya es algo, o sea, es un don extraordinario. Uno puede sentarse a hablar y puede tener la voz bonita y saber moverse, pero hacer reír a la gente es algo ya que va más allá. Lo que pasa es que uno hace reír hasta con los gestos. Y eso me costaba a mí, las mandaba sacando del curso en el colegio, porque el profesor se enojaba y decía, todo ese grupo de atrás se fue. Licenciado, pero era Illescas, todos, con todo Illescas se fueron. Y así fue que en tercer curso me dijo, un profesor me dijo, señor Illescas, salga por favor. Y ya iba saliendo, ¿no? Pero yo, típicos, refunfuñando, hablando alguna cosa. Y me dice, ¿por qué no nos cuenta el chiste para reírnos todos? Digo, no, ya una vez nomás se cuenta. Y luego me dice, muy bien, ¿sabe qué? Le voy a traer a su papá, dice, para que se siente y que le cuente el chiste delante de su papá. No, mejor que su papá nos cuente un chiste. Digo, ahí vamos a terminar carcajeando. Digo, papá es mucho más chistoso que yo. Qué bien, bien chistoso. Salga. Y ojalá un día sus chistes le den de comer. Y yo siempre digo, licenciado, Lo logré.
Sí, y grandes anécdotas en el colegio, en la universidad y en este paso mismo de los medios de comunicación. O sea, han habido muchas anécdotas y sobre todo en las presentaciones, después de las comparsas, una presentación que fue así como quien dice, te pongo en el escenario y haz reír, porque tienes que hacer eso, fue en la universidad, cuando se celebraban las fiestas del estudiante. Un gran amigo, Juan Pablo Campoes del Moco, me sube ahí, dijo, oye, pero verás, pero fue así, pam, listo, está, fuimos, nos bajamos, listo, ñaño, toma, ven, tómate un trago y ya está listo, pagado, pero yo así, porque claro era full, no. todo el patio de la parte de atrás de la U de Cuenca, de la estatal, y obviamente habían personas que estaban mareaditas. Pues, con el tiempo aprendí que es mejor presentarse pronto, jalar a toda la gente, porque las personas ya cuando están mareadas lo único que quieren escuchar es música. Y ya sí, comienza la buchera. Sí, pero no, salió súper bien. Todas esas experiencias me han servido para seguir construyendo y seguir haciendo. Siempre de la mano, y yo soy muy observador en redes sociales. Va a coger plata. Gustavito siempre respaldando y siempre orgulloso de su hermano. No, mi ñaño es, siempre uno dice, ¿no? En los hermanos mayores, uno tiene como que un segundo papá, es mi ñaño, porque los dos fuimos muy dedicados al estudio, él mucho más, pero cuando iba yo, como en los 14 años, 15 años, mi ñaño me puso un break, dijo, a ver, no cometas el error que cometí yo. Quemé mis pestañas hasta sexto curso y cuando entré a la U conocí un mundo diferente al cual quise, pero conocerlo rápido. Me dijo, ve con el estudio a la par y también con lo que te gusta, con lo que tú haces. Y eso fui haciendo. De tal manera que en cuarto curso me dijo un profesor, empezó a nombrar a los que se iban a quedar en supletorio, y yo estaba todo tranquilo, yo no quedaba en nada. Y cuando me dice, y es que vos también te vas a quedar. Digo, pero profe, ¿qué? Digo, yo estoy bien, digo, voy hasta exonerar. No, ya en el diversificado por disciplina también se queda. Y vos aquí tienes un montón de quejas. Y claro, yo era el que me sentaba en la parte de atrás y metía relajo completo. Y claro, me hablaban, decía, déjales a los vagos que pierdan el año, vos dedícate. Pero no, yo más les quería dar. Me dedicaba, pero es que, no sé, creo que ese es el espíritu de rebeldía de la juventud, ¿no? Me decían, es que son vagos, ya tienen perdido el año y la vida y por poco. Y yo, no, déjame, yo quiero llevarme con el vago. Y así se furgen, no es que estoy diciendo vago, pero así se full panas, así. No, barrio. Full barrio, por eso cualquiera de los barrios que iba yo, riesgas, entonces fresco, no pasaba nada. Bueno, pasa el tiempo de los medios de comunicación y todo, y llega la 100 y ahí le vimos yo le vi con la negrita, le veíamos a ella, y yo la mamá, Michi, ¿qué haces aquí? Y dándose las vueltas, y era justamente, creo que estaba con la 100 en ese tiempo. Sí, estaba con la 100. Sí. Pero usted supongo que iba al mundialito en el Febres también. Ah, claro, a ver, cuando yo llego a la 100, y transmitían los compañeros Carlitos Muñoz, Andrés Carper, Puma Valareso, el Coco Verdugo, estaba Jefferson, había llegado recién al país y decía, yo quiero un plus, un algo más, ya, entonces obviamente la 100 tenía otro target de, digamos así, de transmisión, y yo le dije, oiga, el mundialito es pueblo, el mundialito es, digo, esta cultura popular. Digo, déjeme ir, digo yo, de Michi. No creía mucho hasta que me vio interactuando con la gente, con las barras. Salió un segmento que se llamaba Noche a Noche con la Michi, y yo hablaba con la gente de los diferentes barrios, con la señora que vendía las papitas, con la señora que vendía los boletos, con la señora que cuidaban en el parqueo. El otro lado del mundialito. Me hicieron una nota, salí para una revista, no recuerdo cuál era, y salió súper chévere. Entonces le gustó el proyecto al Jefferson, me dijo, yo quiero cada viernes que la Michi continúe haciendo Noche a Noche con la Michi, y arrancamos a hacer Noche a Noche con la Michi, pero luego llegó la propuesta de Canela, ¿no? Entonces paramos el proyecto, nos fuimos por allá, o sea, como todo Géminis,
soy de los que digo sí y después pienso a ver qué puede pasar. He sido de las personas que no me quedo en un solo espacio y ahora mucho más. Me doy cuenta que ahora mucho más. Que sí hubo ahí un dimes y diretes, el dato que salió de la 100. Porque ustedes estaban alzando y se fue Santiago Illescas y como que se quedó ahí el proyecto. A ver. Cuenten nomás. Contamos nomás. No, a ver, lo que pasa es que había una reestructuración, ¿ya? Pero se quería manejar una reestructuración un poco medio light, hablemos así, una comedia no tan informal, una comedia más tipo formal, medio papel Ucolandia. Entonces, no es que no pueda, les he hecho reír a los pelucones y de hecho me gusta, porque suelen decir, oiga joven, usted es de aquí de Cuenca, qué costumbre, caramba, oiga, primera vez que le escucho, qué buenas sus imitaciones. Nada que ver con el ¿ya? Entonces, cuando sucedió esto, o sea, yo dije, no, pues o sea, ya demostramos en el mundialito que hicimos algo popular, o sea, sí podemos hacerlo. Entonces no se dio y al mismo tiempo se abrió esta oportunidad, me dijeron, venga para acá, para Canela, le queremos acá, pues nos fuimos para allá. O sea, sin paros, usted cambia cambia nomás de medio. Sí. Aunque hay alguno que no volvería a fichar. ¿A cuál? No. O ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Esa ya no. Ya no existe. Lo que pasa es que, a ver, hay una cosa muy importante. Hoy en día las personas se dejan llevar de los comentarios en las redes y a veces no conocen la historia que hay detrás, ¿no? Entonces, simplemente yo les puedo decir que no es que uno deja de ser leal a una empresa o a una radio, porque a la par nos alimentamos los dos, ellos del talento de uno y uno de los servicios cancelados o prestados a los que uno está brindando. Entonces estamos a la par, ¿no? Yo te di mi trabajo, tú remuneraste lo que yo hice y muchas gracias, sin resentimientos. Por eso en mis redes jamás ha habido una polémica de decir, no, es que aquí me quedaron debiendo, es que acá me debieron esto. No, cuando he tenido que decir, me deben algo, me deben esto, lo he reclamado en el momento que haya sido y ya. No me gusta, sí soy incendiario de las redes, me gusta generar mucho a veces polémica, pero o sea, ya abrir una... Más heavy. Claro, abrir un debate innecesario hacia un medio en el que yo trabajé, no, para nada. Chévere, Santi. Así, breves rasgos, ¿qué le parece el mundialito? Por ahí le vi en la final del año anterior. Es hermoso, es lindo, y eso es justamente lo que hablaba de la evolución. No se puede pedir que en el Coliseo se vuelva a jugar con la pelota de esponja que nosotros le llamábamos el zapote mágico, porque era mágico porque cuando se mojaba eso era pesadísimo. Sí, más allá de la controversia que ha existido entre abrir más cupos, entre costos y contrataciones y todo lo demás, de que si se juegue o ya no se juegue la misma gente del barrio por el barrio, es algo que ha evolucionado. Es igual que las mascaradas. Alguna vez sí estuve en el lado de decir, no, es que las mascaradas ya no son lo mismo y todo lo demás. Correcto, tienen que evolucionar. Pero también sí hay una parte en la que le dejan actuar todavía o hacer lo que tradicionalmente eran las comparsas, al menos para mostrar a las personas que les gusta o a las que quieran aprender hoy en día. Entonces, la opinión que yo tengo es obvio. Tenía que salir de una infraestructura que está muy deteriorada como era el Febres. Sé que hay varios espacios y campeonatos que ofrecen el indoor en la cancha de cemento y está bien. Tal vez si quieren tener más cobertura deberían tener un poco más de difusión, lo cual está muy bien. Entonces, lo que yo opino del mundialito, pues que se siga manteniendo, que las barras sigan yendo,
pero que sí como que se mantenga esa parte tradicional de lo popular, también es bueno, también es interesante. ¿Cómo conectarle? Pues no les voy a dar diciendo a los amigos de la Amistad Club, tengo muchas ideas, más bien contrátenme y yo les puedo decir. Hincha del Vado. Hincha el Vado a muerte, así el Vado juegue los 4 partidos iniciales y de ahí que regrese el Vado este año. Ojalá que sí, que le vaya muy bien. A hinchar al Vado. Siempre al Vado cuando juegue. Es como el Cuenquita. Podemos estar mal, podemos irnos a la B, pero ahí tenemos que estar echándole una mano, siempre apoyándole al Cuenquita, y es de la misma manera apoyándole al Vado. Y con esto de pasar por algunos medios y también de hacer humor a través de la radio, pues he conocido nueva gente, he conocido o he hecho nuevas amistades. Entonces tengo amigos en el vecino, en la convención, en la Plaza del Arte, la gente de Monay, de Totoracoche. Entonces es chévere ir a ver un partido, apoyar a la gente, pero siempre al Vado. Siempre al Vado. La camiseta, ya saben, del Vado. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Ya llegamos al final. El tiempo parece que pasaron 5 meses acá. ¿Sí? Nuestro señor productor dice que ya, antes de quedarnos ahí a medio camino. Santi, muchísimas gracias. No sé si podemos hacer una segunda parte, ¿no? Podemos hacer una segunda parte. Yo encantado. Claro. Si quiere traigo a la Michi, al Rabito. Traigamos a la Michi para hablar de una. ¿Su personaje favorito? La Michi. La Michi es una... Rápido les robo, ¿no? La Michi es una construcción de muchos personajes que vivieron alrededor de mí y sobre todo porque tenía este bichito que me picaba de que así como existía un Indio Manuel debería existir una mujer. Entonces yo le puse a la mamita Michi. Salió de ahí. De escucharle a don Leonardo y el porotazo de los jueves. A mí me gusta el Rabito. Y el Rabito salió después. Es mi favorito. Así mismo. Ahorita el... Mamá Michi. No, el Luis Mario. El Luis Mario es igual. Me gusta el Luis Mario. No sé si le gusta el personaje o la imitación. Bueno, claro, han salido, para comerciales también han salido voces que han salido en el momento, se han archivado, han sido temporales, cosas que se necesitan en el momento, pero me quedo con la Michi, con el Rabito, que es full barrio en cambio. Full barrio, claro. Nos quedamos entonces con el otro podcast de la mamita Michi, que sería para otro episodio, para ahora sí hablar de hombres con la mamita Michi. Muchísimas gracias, Santi, y muchísimas gracias a ustedes. No se olviden de seguir en redes sociales de La Nota Cuenca, y pues se vienen muchísimos más temas para conversar, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, y recuerden que el Indor no muera nunca. Chao.